Déjeme saludar al maestro Pepe Reveles, José Reveles, más de 50 años en el periodismo, a quien respetamos, admiramos y a quien le agradecemos que forme parte de esta mesa de seguridad nacional todos los martes. Querido Pepe, te saludo a la distancia. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte y de estar aquí este martes con los compañeros Paco Cruz y con el licenciado César Gutiérrez Priego. Vamos a estar atentos a ver qué se sigue diciendo del Rancho Izaguirre, pero también vamos a hablar de las presentaciones en las Cortes el día de hoy del Viceroy, de Vicente Carrillo Fuentes, y mañana de Rafael Caro Quintero, a ver qué es lo que pasa, porque parece que no tienen otro final que la pena de muerte o la cadena perpetua. De gala hoy el maestro Pepe Reveles con su guayabera. El querido Paco Cruz también ya llegó, 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Siempre le recomiendo sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Paco, gracias por estar. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días, Pepe, buenos días. Fíjate, los temas que habla Pepe, que vamos a analizar, sí, Vicente Carrillo Fuentes, que es un personaje que está inserto en el narcotráfico desde mediados de 1980, ¿eh? Yo recuerdo que lo conocí, ¿sí? En Ojinaga, en Ciudad Juárez, operando con Amado y Cipriano, sus dos hermanos. Cipriano desapareció en una muerte muy extraña y luego Amado Carrillo Fuentes, con ayuda de Carlos Salinas de Gortari, tomó el control del cártel de Juárez, y Rafael Caro Quintero, pues es pues es el narco de narcos, que es el premio mayor para el gobierno de Donald Trump. Y mira, pero además, ¿qué es lo que está pasando en el rancho Izaguirre, en Jalisco? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se desata el furor de la vieja prensa, de la que, debo decir, allí nos formamos Pepe y yo? Pero ¿qué está pasando con personajes como Riva Palacio, con López Dóriga, con Loret? ¿Qué está pasando? Es que nos están queriendo tomar el pelo y confundir palabras como terrorismo o como necropolítica, de lo que Pepe sabe mucho, porque sabe, decía, aquí lo hemos anunciado, reciente presentó su libro Necropolítica y Narcogobierno. Entonces nos están queriendo tomar el pelo, y hay que aclarar muy bien qué está pasando en el rancho de Izaguirre, Vicente, después de las visitas, yo digo que sí fue un juego macabro el del fiscal del estado de Jalisco, invitar a grupos sociales y a las madres buscadoras a una hora antes de que llegaran los periodistas, pero además, lo dijimos, invitar primero a Televisa, lo dieron a conocer los youtubers ayer en la mañana, invitar primero a Televisa e invitar a Latinus de Carlos Loret de Mola y bueno, de Roberto Madrazo Pintado y de Silvano Aureoles. Así que hay un juego muy perverso, y además remover evidencia en una zona de crimen y tapar con cemento uno de los hoyos que habían escarbado, Vicente. Pero aquí estamos, Vicente, buenos días. Pepe, el licenciado, no sé si ya llegó, pero espero que llegue más al rato. Si no, aquí estamos Pepe y yo. Muchas gracias, Vicente. Gracias, Paco. Sí, ya llegó el abogado César Gutiérrez Priego, quien aparecerá en la boleta electoral el próximo 1 de junio y buscará ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero más importante, gran amigo de este espacio libre como el viento, a quien respetamos y admiramos y saludamos con mucho gusto. Querido César, ¿cómo estás? Muy bien, Vicente, ofrezco una disculpa que vengo en el vehículo, pero dada el que no tiene palabra el tráfico en la Ciudad de México, pues estamos unos minutos retrasados. Pero para evitar cualquier suspicacia, pues nos conectamos para que vean que aquí estamos al pie del cañón. Eso, mi querido César. Oye, el fiscal general dice, ya tenemos control del rancho Izaguirre, creo que va a haber un quiebre aquí en este caso, va a ser importante, y también importante lo de ayer de Omar García Harfuch, híjole, dando detalles de cómo pues se actuaba con la detención de este personaje conocido como el Astra, que pasó de desaparecido a corruptor, ¿no? Hay un punto que me parece muy relevante y que creo que Paco y Pepe lo entienden, lo analizan. Los resultados que ha dado este gobierno
bajo el mando de la doctora Claudia Sheinbaum, el trabajo coordinado por parte del Gabinete de Seguridad y la transparencia con la que se ha dado a conocer tanto la información como todos estos datos de detenciones, decomisos y todo lo demás que ha existido, me parece que ha creado una contranarrativa de que para que no se pueda reconocer exactamente el gran trabajo que está realizando y que incluso en Estados Unidos han comentado que es el mejor inicio de sexenio que ellos han visto en 40 años de la relación bilateral que existe, pues me parece que va con toda la intención de no reconocer lo que sucede, porque todo esto se mezcla con temas de guerra de aranceles, obviamente lucha de poder político, el que vamos a tener un nuevo tratado de comercio con los Estados Unidos y con Canadá, pero precisamente también en la oposición que no quiere perder los pocos espacios que le quedan, y si sigue creciendo la popularidad y la aceptación del gobierno de la presidenta doctora Claudia Sheinbaum, pues imagínate, antes de que termine el sexenio, desaparecerían partidos históricos como el PRI y el PAN. Mi querido Pepe, ¿cómo ves pues el aseguramiento o el control del rancho ya por parte de la Fiscalía General de la República para que no haya dimes y diretes de que quién dijo, quién no dijo, quién hizo, quién no hizo? Y bueno, pues arrancamos por ahí, si te parece. Parece muy bien. Creo que es muy importante que ya finalmente se tome todo el control del lugar, del rancho, para evitar más especulaciones. Porque el solo permiso de que ingresara la prensa, que ingresaran los familiares, que ingresaran otras personas al rancho y pudieran pues contaminar las evidencias que había, le atrajo malos resultados a esta apertura que parecía una especie de transparencia, pero en realidad fue un descuido, me parece a mí, porque, por ejemplo, se limpiaron lugares en donde podría haber todavía alguna evidencia, desaparecieron de donde estaban todas las mochilas, los zapatos, la ropa, todas las huellas físicas de que hubo personas ahí, en lo que algunos llaman campo de exterminio, pero otros restringen a lo que es un campo de entrenamiento, ¿no? Por cierto, en este segundo caso está el propio Margaret Harfus, porque habla del campo de entrenamiento, incluso habla del modus operandi de ese rancho, que duraba un mes el entrenamiento de la gente y era acondicionamiento físico, luego manejo de armas, pero si alguno se oponía, se resistía, se veía flojo en el trabajo, era castigado pues a golpes, a tablazos. Ya no sigue hablando de que podrían haber sido liquidados, que es la narrativa que teníamos antes también, de que algunos eran liquidados si no se plegaban a los mandatos de un grupo como el Cártel Jalisco Nueva Generación, que desde que llegaban al rancho Izaguirre, los chavos tenían que depositar sus celulares, no se podían quedar con celulares, estaban incomunicados. También los vestían con uniformes y con botas especiales, lo que quiere decir que por eso también se entiende que hubiese mochilas, bolsas, ropa y otro tipo de objetos, ¿no? Entonces, él lo confirma, García Harfus lo confirma y habla justamente de este modo de operar que pues da idea de que no sería el único lugar y la realidad está adelantándose ya, porque me encuentro con una noticia de que se encontró en el poblado Vega, que está a menos de 25 kilómetros de Rancho Izaguirre, se acaba de encontrar hace unas horas otro rancho de entrenamiento, lo cual parece lógico. También Tala es otro sitio que se menciona en las cercanías,
todo un circuito, como escuché decir a una periodista y maestra del ITESO, Alejandra Guillén, dice que hay todo un circuito desaparecedor. O sea, un circuito de centros de entrenamiento en donde ingresan jóvenes y muchas veces ya no se sabe qué pasó con ellos. No habla de liquidación, no habla de muertes, pero habla de desaparición, porque ya en la misma conferencia de prensa de García Harfuch, él dijo que una vez entrenados un mes, los jóvenes eran enviados a diversos puntos, no del Estado nada más, sino del país, a reforzar las filas del Cártel Jalisco Nueva Generación, porque les daban entrenamiento de armas también, ¿no? Entonces, estamos hablando de que posiblemente se encuentren en otras entidades y no necesariamente liquidados o en alguna fosa o habiendo sido cremados en algún horno, sino simplemente no están porque los enviaron a otros lugares del país. Oye, Pepe, déjame preguntarte, ¿viste las imágenes? ¿Qué te parecieron? Las imágenes que te ha tocado ver de compañeros independientes alternativos que han publicado, que han soltado en redes sociales. ¿Alguna reacción sobre estas imágenes? Bueno, no sé, ¿a cuáles imágenes te refieres tú? ¿A las del rancho? A las del rancho, sí, perdón, Pepe. Bueno, hay pues un cambio en las fotos de los primeros días, en donde se veían todos los remanentes de la estancia de los jóvenes ahí. Ahora está todo limpio. Yo me imagino que pues tiene que haber alguna especie de cadena de custodia o no se respetó porque no aparecen las prendas y los tenis ya, ¿no? Por ejemplo. Y hay un cúmulo de información. Por ejemplo, me encontré con una narración en internet. Dice: yo fui instructor de los jóvenes del rancho Izaguirre. Es el testimonio de un individuo que estuvo en ese rancho y que también cuenta cómo es que operaba este asunto, ¿no? Y al final, ya lo había mencionado yo la semana pasada, pero no ha pasado nada. No sé por qué las madres de Veracruz, del colectivo Solecito, no se han aparecido en estos días en el rancho Izaguirre, porque dicen haber reconocido las prendas de seis jóvenes que habrían desaparecido en Veracruz y que pudieron haber estado en el rancho Izaguirre. O sea, todo esto, en vez de despejar la situación y las dudas, lo que hacen es enredar todavía más el asunto, ¿no? Pero sí, todo se encamina a decir que era un centro de entrenamiento y que eventualmente pudo haber habido gente asesinada ahí, pero no era el lugar para, digamos, lo que llamaban un crematorio o un centro de exterminio, ¿no? Así es, Paco. Siguen apostándolo a esto del campo de exterminio, a pesar de que ya se determinó que era un campo de entrenamiento, de adiestramiento. Y bueno, no es lo mismo ni es igual, como dicen en el barrio, mi querido Paco. Mira, Vicente, Pepe, el licenciado César, un abrazote a donde vas manejando. Creo que después de la mañanera de esta mañana, escuchaste una reportera joven preguntando que nos digan cuál es la definición de terrorismo, y algunas diferencias con Estados Unidos. Y yo digo, sí hace falta clarificar todo, porque no son conceptos que se definan localmente, sino que hay leyes internacionales, organismos internacionales que lo han definido. Pero así que creo que hace falta partir de todo eso. ¿Qué es lo que ha faltado? A los viejos periodistas, lo insisto, a los periodistas corporativos, por intereses y por crear una narrativa golpista. Esa es la realidad. A jóvenes periodistas, porque están metidos en otra dinámica, sí, mostrar que no hubo un campo de exterminio, sin explicar nada, aunque lo dan a entender. Pero mira, la mejor definición la ha dado Pedro Miguel,
que todo el mundo lo conoce prácticamente. Pedro Miguel dio una explicación en sus redes sociales y creo que esta, por lo menos lo de un campo de exterminio, hay que retomarla para que entendamos de dónde debemos partir. Lo que define, dice Pedro Miguel, si una instalación es o no un campo de exterminio, no es el número de homicidios. No es el número de homicidios que se hayan cometido en ella, sino el propósito para lo que fue establecido ese campo. Y el de Teuchitlán se creó para entrenar a sicarios. Eso creo que ya está muy claro. No para exterminarlos, que de pronto puede haber alguna ejecución, como ya lo dejó claro Omar Hamid García Harfuch. Dice, no para exterminarlos, aunque hayan asesinado allí a varios de ellos. Igual en las prisiones, se dispara contra los presos que intentan escapar, pero no significa que el objetivo principal de la cárcel sea para matar reclusos. A lo que puede verse, hay jóvenes que pueden pasar una noche o un mes, pero fueron a un campo de entrenamiento de sicarios. Y hay que respetar todo lo que se hace, pero hay que partir de esas definiciones que vimos, que estamos viendo, un campo de entrenamiento. Eso las autoridades lo reconocen. Exterminio no, porque no fue creado para eso, ni hay, ni era el objetivo. Y luego hay que definirle, te digo, de esta jovencita decía, ¿qué es el terrorismo? Vienen los manuales de organismos internacionales, violencia extrema y pública para intimidar o debilitar con objetivos políticos directos y precisos. Son situaciones que debemos entenderlas desde el momento que llegamos a la mañanera, por ejemplo. Yo digo, a veces el problema es que no estudiamos eso, y si alguien nos dice que es terrorismo, decimos, pues fue terrorismo. Si nos dicen que fue un campo de exterminio, pues fue un campo de exterminio, y no entendemos eso. Y luego hay que entender, y eso son lecciones de Pepe que vienen en necropolítica, ¿sí? La necropolítica y narcogobierno, que es la política basada en la idea de que para el poder unas vidas no tienen valor, otras sí. Entonces debemos partir de eso, y entonces entendemos lo que ha hecho el fiscal de Jalisco, que es esconder muchas pruebas, que es manipular en una especie de necropolítica, aprovechando de su poder y entendiendo que hay vidas que son sacrificables, pero que puede sacar algún filo de negocio para ocultar. Y yo lo digo, te lo dije ayer, yo insisto, el fiscal general de Jalisco está protegiendo a Enrique Alfaro Ramírez, está protegiendo a Pablo Lemus a Navarro, está evitando que se vincule a los dos, al exgobernador de Jalisco y al gobernador actual, al exgobernador Alfaro y al gobernador Lemus, está evitando que se les vincule con el cártel Jalisco Nueva Generación y la protección que ellos dos daban al Mencho. Uno primero como gobernador, el otro como alcalde de dos municipios, entre ellos Guadalajara, el otro era Zapopan, y desde donde se ofrecía protección al cártel Jalisco Nueva Generación. Así que si partimos de estas bases, le vamos a tirar toda la narrativa, pero lo insisto, hay que partir de bases y de los conocimientos científicos, como dice la presidenta. ¿Para qué? Para demostrar que hay un campo de entrenamiento, o que se usaba como entrenamiento, que mataron a algunas personas, seguramente así son los narcos, no hay que evitarlo, que es un problema gravísimo, ya lo dices tú, muy grave, pero a partir de las definiciones que hay y reconocidas internacionalmente, lo que tenemos en el Rancho Izaguirre es un campo de entrenamiento, no un campo que fue creado para exterminar personas, Vicente. Así es, mi querido César, mientras hay medios de comunicación que hoy no tocan ni con el pétalo de una rosa a Enrique Alfaro por el tema Jalisco, son los mismos que golpean a Rubén Rocha Moya en Sinaloa, y son los mismos que callan por un doloroso caso de Guanajuato. En Guanajuato están ocurriendo cosas terribles y pareciera que no son tan importantes para periodistas y medios de comunicación, pero bueno, avanzamos, mi querido César, en la mesa. Fíjate, Vicente, me parece que existe un ejemplo claro, y Paco y Pepe lo ubican perfectamente, en donde los gobernadores no quieren el apoyo de la Federación, ¿no?, del gobierno de México, y en específico no quieren la entrada de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, es porque curiosamente existe un índice delictivo demasiado alto. Y hay coincidencias en cuanto incluso a los grupos criminales que tienen control en diferentes zonas.
Eso me parece que también es un hecho incontrovertible que nos hemos podido percatar desde hace ya varios años. Y no tiene que ver con el hecho de que sean partidos de oposición, que sean gobiernos de oposición, es por el hecho de la resistencia a que ingrese la Guardia Nacional, a que ingresen las Fuerzas Armadas. Y esto me parece que es un claro ejemplo de que sí existe control territorial por parte de diferentes grupos criminales. Nadie puede negar, porque yo viví muchos años en el estado de Jalisco, tengo mucha familia, tengo muchos amigos, muchos conocidos, y la sociedad jalisciense está muy dolida. Y está muy dolida, ¿por qué? Porque yo no sé si exactamente el actual fiscal, como lo asegura Paco, esté protegiendo y cuidando a Enrique Alfaro y a Pablo Lemus, pero sí me queda claro que el anterior lo hizo y que me parece que el actual fiscal se está lavando las manos derivado a la nula actuación que tuvo su homólogo antes de que él tomara el cargo como fiscal general. Y obviamente tenemos que entender que incluso en las fiscalías también existe política. Trató de hacer un movimiento para entrampar al fiscal general de la República. El fiscal general de la República, que ya revivió en este sexenio con un colmillo enorme, lo que hizo fue extender la invitación que le hicieron al mismo fiscal, acorde a lo que había hecho el fiscal del estado de Jalisco, para que los medios de comunicación pudieran ir. Y curiosamente nos enteramos, obviamente, por las personas que sí fueron al lugar, y que ahí es donde me pregunto, ¿por qué no fue un López Dóriga? ¿Por qué no fue ninguno de estos periodistas? Que, por cierto, López Dóriga criticando a periodistas jóvenes que salen en YouTube, y él ni siquiera tiene una licenciatura como para hacerse llamar el rey del periodismo, pues me parece una aberración, ¿no? Y son ese tipo de detalles que te das cuenta que existe una narrativa, porque la realidad es que el que primero que le tendríamos que reclamar, así como lo hacen con Rocha Moya, pues es a Enrique Alfaro, es a Pablo Lemus. ¿Qué pasa en su estado? ¿Por qué tiene un control tan férreo como lo tiene el cártel Jalisco Nueva Generación, que incluso hemos visto a policías municipales ir a declarar a favor de líderes criminales internacionales, y que las mismas autoridades judiciales le dan valor probatorio pleno? Eso me parece que se tendría que investigar, porque Alfaro sí sabía, eso queda completamente claro, la sociedad jalisciense lo sabe. ¿Y dónde está? ¿Por qué no da la cara? ¿Por qué no lo mandan llamar? Eso me parece que es importante también. Definitivamente, y hablando de personajes que son buscados, ya hay ficha roja por Silvano Aureoles, y hablabas de personajes que se presentan ante la autoridad en Estados Unidos, mi querido Pepe Rebeles. Hoy le toca estar en la Corte de Nueva York, ni más ni menos que al viceroy, a Vicente Carrillo Fuentes, y se anuncia que mañana estaría Rafael Caro Quintero. Los dos casos son muy relevantes por la historia de uno y otro. Sabemos que Vicente Carrillo Fuentes heredó el imperio de su hermano mayor, Amado Carrillo Fuentes, luego que habría desaparecido en agosto de 1997. Se sigue dudando de si se murió o no se murió, si realmente dejó de existir o anda por algún lugar del mundo gastando su fortuna, que era de 25 mil millones de dólares por lo menos, según le estimaban las agencias internacionales. Pero bueno, él ya no está, y el viceroy fue el que heredó ese imperio. Hay que recordar que en esas épocas se empezaba a fraguar lo que después se llamaría el maxiproceso. El maxiproceso, que empezó realmente en 98, pero pues venía preparándose desde antes, porque un maxiproceso no se hace de un día para otro. Ocurrió durante cuando Jorge Madrazo era el Procurador General de la República. Se le llamó también Maxiproceso de Cancún, porque se centraba en todos los operativos que se hicieron para meter cocaína por ese rumbo desde Colombia. Hay que enfatizar que se trata del juicio al ingreso precisamente de cocaína más importante de los últimos tiempos. Realmente, cuando se inauguró la llegada de aviones, por eso se llamaba el Señor de los Cielos, Amado Carrillo, y su hermano siguió el mismo camino, porque
compraban aviones Caravelle, que eran 727, y les quitaban los asientos y los llenaban de cocaína y así los traían a México. Eran aviones que no desechables, pero que no importaba si se rompían los trenes de aterrizaje cuando llegaban a tierra, porque rápidamente eran descargados. Nunca la autoridad llegó antes que los delincuentes a descargar esos aviones. Estamos hablando del sexenio de Salinas y después empezando el de Zedillo, y aterrizaban lo mismo en Lagos de Moreno, que por cierto es un aeropuerto que se construyó en tiempos de Salinas con pista internacional y curiosamente se cerró en 2000, no está operando. Ahora el gobernador, cuando era candidato, Pablo Lemus, y después como gobernador, ya prometió que lo va a poner en funcionamiento otra vez, sin explicar por qué lo cerraron. Pero aterrizaban ahí, aterrizaban en Baja California Sur, aterrizaban hasta en las carreteras de la costa de Hermosillo, estos aviones, y con toneladas y toneladas de cocaína, y eso es lo que se abordó en el tema del maxiproceso. También se abordó el asunto de la protección que habrían tenido por parte de militares, y ahí se mencionan nombres en el maxiproceso, y finalmente la historia terminó por darle la razón a lo que se anunciaba desde aquellos momentos del 98 y en adelante, porque ya en el 2000, bueno, 2 años después, eran acusados Francisco Quirós Hermosillo y Arturo Acosta Chaparro, los dos generales, de haber servido al Señor de los Cielos y haber traficado justamente ellos mismos, ¿no? Una primera acusación, después vino la otra acusación por homicidio calificado por haber operado los vuelos de la muerte. Al final quedaron impunes, se murieron 2 de ellos sin llegar a cumplir su condena por tráfico, que fue Quirós Hermosillo y el mayor Francisco Javier Barquín, y sabemos cómo Mario Arturo Acosta Chaparro, el general que había sido, le habían repuesto en sus cargos e incluso lo elevaron de rango a general de división después de ser general brigadier, cómo murió asesinado cuando estaba en las afueras de un taller donde componía su carro Mercedes-Benz por un par de motociclistas. Pero en fin, a lo que voy es que fue digamos, el juicio más grande que se haya hecho en la historia en México, el maxiproceso, precisamente por todo el inicio de la llegada de cocaína a México y a través de los aviones del Señor de los Cielos. De ahí vienen las acusaciones que tienen condenado al propio Vicente Carrillo Fuentes en México, primero por 28 años y después por otros 20, es decir, 48 años, pero sabemos que en Estados Unidos pues, puede ser cadena perpetua, puede ser pena de muerte, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿no? De todas maneras, ellos son los máximos operadores de aquel tema, en donde estuvo también involucrado el que fue gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, y que pasó 19 años en la cárcel, ¿eh? Entonces, no es cualquier cosa, es todo una investigación que, por cierto, dejó 40 órdenes de aprehensión sin ser ejecutadas, porque estaban ahí mencionados como culpables y había que capturar al Mayo Zambada, a Juan José Esparragosa, al Chapo Guzmán. Por supuesto, nunca ocurrió y el maxiproceso se terminó con esa impunidad por delante. Entonces, creo que es muy relevante por eso que veamos qué es lo que pasa si se resucitan algunos de estos casos en los Estados Unidos o porque sabemos que el Viceroy, como apodan a Vicente Carrillo, se declaró no culpable, como también se declaró no culpable Rafael Caro Quintero, que mañana comparece ante la autoridad, y él, pues el
cargo esencial que le hacen, además de ser capo de capos del narcotráfico, es haber supuestamente secuestrado, torturado y asesinado a la gente de la DEA, Enrique Camarena. Entonces, pues vamos a esperar que se deriva de eso, si ellos van a hablar o no van a hablar, si México se pone en el banquillo de los acusados o simplemente se juzga a los que fueron capos en su momento, muy, muy importantes en México. Así es, querido Pepe. Mi querido Paco, también hay que decir que en Estados Unidos están ocurriendo cosas interesantes, ¿no? Estaba viendo casos en los que están presentando incluso canciones, corridos, narcocorridos, como les quiera llamar la gente, en casos judiciales, con esta admisión de uno de los muchachos estos que cantan este tipo de música en Estados Unidos. Bueno, pues se destapa otra situación ahí muy interesante. Y bueno, el tema que pone Pepe sobre la mesa de qué va a pasar con Rafael Caro Quintero mañana, pues es por demás de interés para propios y extraños, querido Paco. Mira, Vicente, Pepe, César. Bueno, primero, sí, César hace una observación y yo la quiero complementar. Luis Joaquín Méndez Ruiz, que fue fiscal general de Jalisco en el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, es claro que tenía muchos vínculos con el narcotráfico. Eso está documentado, ¿va? Lo mismo que los de Alfaro. Y el nuevo fiscal, que hay que decirlo, no es un desconocido, es parte del círculo primario de Enrique Alfaro Ramírez. En ese sexenio él fungió como uno de los fiscales jefe, les llamaban fiscales jefe para, para atender los delitos de narcotráfico, crimen organizado, secuestro, extorsión, delitos de alto impacto. Es decir, los dos fiscales, González de los Santos como Joaquín Méndez Ruiz, tienen muchos intereses en el grupo muy cercano a Enrique Alfaro Ramírez. Es decir, ninguno de los dos era desconocido y para mí los dos en este momento, con todas las evidencias que hay, pues están ahí metidos cuidando la imagen de su jefe. Él los subió, él los encumbró y hoy lo cuidan. Y por el otro lado, mira, lo de Amado Carrillo es bien interesante, no solo porque me tocó cubrir su llegada a Ojinaga, en Ciudad Juárez, en los 80, a Ojinaga, porque ahí operaba el cártel de Juárez. Ciudad Juárez era nada más la ciudad para dormir, para lavar dinero, para invertir, pero Ojinaga era por donde pasaba toda la droga a Estados Unidos. Y en los 90, el gobierno de Salinas y luego en el de Cedillo, ellos eran responsables del cártel de Juárez, Amado Carrillo primero y después de su muerte Vicente Carrillo Fuentes, de exportar desde México a Estados Unidos el 60% de la cocaína que llegaba a calles estadounidenses. Así que su aparición en las cortes y el juicio, el proceso que se lleve más adelante, es importantísimo porque podemos descubrir cómo operaba el narco con Carlos Salinas de Gortari. No lo dijo yo, lo dijo en su momento el presidente Miguel de la Madrid Hurtado a través de los Salinas, sobre todo a través de Raúl Salinas de Gortari. Y con Cedillo, bueno, pues siempre operó al lado o con el apoyo de Ernesto Cedillo Ponce de León, así que es importante, pero además es importante, y esto lo junto con el de Rafael Caro Quintero para mañana, por una razón, porque prácticamente desaparecen los capos históricos. Desaparecen, el que quedaba era Ismael El Mayo Zambada como capos históricos, desaparecen prácticamente, así que hay una recomposición, una nueva forma de hacer narcotráfico, que se inaugura más adelante con la caída de estos personajes, con otros jóvenes a los que les gusta el jet set, que son playboys, que andan derramando imagen, y que son muy visibles a las autoridades, que no se esconden. Todavía hasta Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes, los capos
pasaban o les gustaba pasar inadvertidos, aunque no tanto, pero pasaban inadvertidos. Pero con esto se acaba. Y queda, la gente luego me pregunta, pero ¿y Nemesio Ceguera Cervantes? No, no hay que recordar, no es un capo histórico, aunque es muy importante en el desarrollo del narcotráfico de este país. ¿Por qué? Pues porque es la creación de Genaro García Luna y de Felipe Calderón Hinojosa. Y yo digo, y ahí viene la protección de la Fiscalía de Jalisco con el nuevo, con el anterior. Así que se acaban los capos históricos y tenemos que estudiar el nuevo mapa del narcotráfico en México, la recomposición. Ya sabemos que Sinaloa está por lo menos en 40 países, pero tiene presencia en 100. El cártel de Jalisco Nueva Generación, lo mismo. Y de Rafael Caro Quintero, lo dije desde que lo expulsaron de México, lo desterraron, que es la palabra, ya la encontré, lo desterraron, pues sería, yo me atrevo a pensar, el máximo trofeo de Donald Trump en el narcotráfico. Un hombre buscado por décadas por la DEA, se lo entregan, se lo ponen en bandeja de plata cuando está buscando y ha prometido el castigo máximo, que es la pena de muerte. Así que, pues eso es una orden para los fiscales, así como está Trump ahora con esa mano dura que tiene. Y yo digo, yo esperaría que lo condenen a muerte y que lo presuma Donald Trump como su trofeo. Y el otro caso, mira, de los cantantes, hay historias de muchos, algunos están involucrados, otros no, pero más de uno ha ido a cantar con ellos, ¿va? Los contratan. Yo recuerdo mucho cuando el Cártel de Juárez contrataba a Juan Gabriel para que cantara, por ejemplo, en Nuevo Casas Grandes, ahí en Chihuahua, en 15 años, fiestas de 15 años. Así que pues es una lección para que los artistas, pues yo digo, a veces los contratan, no saben a dónde van, pero otros sí se involucran abiertamente con los capos del narcotráfico, Vicente, César y Pepe. Así es. Y bueno, mi querido César, para cerrar, se viene una reunión de alto nivel, confirma la presidenta que viene a México la secretaria de Seguridad de Estados Unidos. Cuando los números le dan la razón a Omar García Harfuch, a los secretarios de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, a la propia presidenta, con la estrategia de seguridad, una disminución del 22% de homicidios en los primeros 6 meses de la presidenta Claudia Sheinbaum. Eso, pues podría ser muy fácil decirlo, pero es un logro importantísimo, pues que si bien no se le tiene que cacarear a Estados Unidos, se tienen que enterar de que lo que se está haciendo bien en México, y por eso también mencionar el respaldo amplio que tiene la presidenta abajo. No en el círculo rojo, no en el círculo de la prensa, el mediático, abajo, entre la gente. Mi querido César, tú cierras. No, muchas gracias. Ofrezco una disculpa, parece que escogí el lugar con más ruido de todo el centro de la ciudad. Salúdame al cilindrero. Sí, aquí estamos. Pero ya es como algo que se me da cotidianamente. Oye, mira, me parece que el que se anuncie en este tipo de reuniones tiene que ver también con el reconocimiento que se le está dando al Gabinete de Seguridad. Hay que recordar que son varias instituciones, como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, dentro de estas mismas instituciones está la Guardia Nacional con una comandancia general, Centro Nacional de Inteligencia, que pertenece a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la misma Fiscalía General de la República. Hemos visto el apoyo de muchas fiscalías estatales también. Eso es importante, ¿por qué? Porque el trabajo coordinado no solo ha dado resultados, sino que además ha podido ir en contra de una guerra comercial que estaba bien articulada en contra de México. Por eso se trata de cambiar la narrativa. Y me gustaría comentar un poquito también lo que decía Paco y Pepe. Yo en lo personal tengo mucho interés en el asunto del Viceroy, de Vicente Carrillo Fuentes, por una situación muy sencilla, porque obviamente tiene que ver con el asunto de mi señor padre. Y a mí me encantaría escuchar al Viceroy que hablara, que fuera un juicio por tratar de salvar su vida y que él explicara realmente qué sucedió en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo. Y posteriormente, incluso con Vicente Fox, saber quién era quien le daba ese apoyo al cártel de Juárez, porque incluso después de la detención de mi señor padre, ellos siguieron teniendo todo el poder. Pues me parece completamente ilógico. Se supone que mi padre era quien aportaba, ¿no? Ahí. Y obviamente entiendo lo que decía Pepe, porque el macroproceso vino como consecuencia de la detención de mi señor padre,
que aunque se llevó por cuerdas separadas, sí hubo personas que estuvieron involucradas y conozco todo el expediente, que son más de 3,700 tomos, porque los tengo todos en copia, porque incluso eso me sirvió a mí para poder demostrarte muchas de las mentiras que decían, porque inventaron un supuesto departamento donde mi papá supuestamente vivía y que no podía pagar la renta, pero resulta que se los inventaron a 7 personas más, que supuestamente todos vivían en ese departamento en las mismas fechas, con los mismos horarios. Entonces pues eso era imposible, y gracias a ese tipo de detalles pues nosotros, en mi caso, pude ir sacando todas las causas penales de mi padre, hasta pues obviamente conseguir que obtuviera su libertad, que se le regresara su grado, que se pague el día de hoy la pensión a mi señora madre, y que además tuviéramos la oportunidad pues, de que se conozca exactamente qué sucedió y cómo sucedió, porque me encantaría escuchar cómo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y de Ernesto Zedillo apoyó al cártel de Juárez y quiénes eran las personas. Eso me parecería súper interesante, porque por ahí pueden salir nombres mencionados que yo he mencionado también, y eso ya le daría otro tinte a lo que yo he denunciado públicamente. Pero mi querido Vicente, agradecerles como siempre el espacio, la atención. Ya saben que aquí estamos, independientemente del trabajo que tengamos, para evitar cualquier suspicacia, porque, como le decía yo a un muy buen amigo mío, me da mucha tristeza escuchar que amigos míos que se dedican a los medios de comunicación se peleen, y más que se peleen antes del 2 de junio, se hubieran peleado después del 2 de junio, pero bueno, así son las cosas. Te mando un abrazo fuerte a ti. Por ti voy a ir a darle un beso al amigo, por ti. Pues sí, realmente debería ser así, porque de por sí tenemos a cientos de medios corporativos que lo que tratan es de denostar el trabajo que ustedes hacen. Imagínate, y luego entre ustedes también peleándose, pero bueno, ¿quién soy yo para criticarlos, no? Pero pues agradecido siempre con el espacio. Saludos a Ceci, saludos a Paco, a Pepe, y por supuesto a ti, que eres mi gran amigo, que jamás te voy a negar, y que agradezco siempre la oportunidad y el espacio de poder platicar aquí con todos ustedes, y agradeciendo a las personas que nos ven y nos escuchan. No se te olvide tus redes sociales, tus espacios, César, por Sí, favor. mira, mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @CésarGutiPri, mi cuenta de TikTok, que es CésarGutiPri, mi cuenta de YouTube, que es César Gutiérrez Priego, y obviamente los invito a leer mis columnas todos los martes en La Silla Rota. Hoy no, porque no me dio la vida, y los jueves en el Heraldo de México, con mi columna jurídica para la revista El Mundo del Derecho. Y obviamente pues todos los martes en las mesas de seguridad que tenemos aquí, y en los espacios cuando nos invitan, que siempre es un placer poder estar con ustedes. Te mando un abrazo, César. Muchas gracias, querido Paco. ¿Por qué no Otro cerramos de vuelta también a todos. invitando a las redes sociales, a tus redes sociales? Y yo sigo invitando a que busquen tus 2 más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, el Señor de la Muerte, Paco Cruz. Vicente, pues yo te dejo un abrazote, a César y a Saque, es un placer. Pepe, igual, y mira, nada más una observación, no, más bien no una observación, hay que escuchar con mucho cuidado a Luis Guillermo Hernández. Tú sabes lo que pienso de él, lo conozco desde 1997, para mí es uno de los mejores reporteros que tiene este país, con Pepe y algunos otros, pero es de los mejores, y cuando él habla de Canal 11 y la entrega a Salinas Pliego, tiene mucha razón, tiene mucha razón, y yo digo, cambiaron en Canal 11 para seguir igual. Primero cambian su barra de opinión, pero le entregan el control a Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Yo, ya sabes, Vicente @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos mañana. Muchas gracias, Pepe, muchas gracias, César. Así que aquí estamos, Vicente, muchas gracias. Gracias, maestro, muchas gracias. Y querido Pepe Rebeles, rebelde, no quiere entrarle a las redes sociales, y qué bueno. Pero seguimos nosotros hablando de su más reciente libro, del flamante Premio Nacional de Periodismo. Querido Pepe, Necropolítica y Narcogobierno, para que lo siga buscando la audiencia de Sin Censura, y agradecidos por iluminarnos con tu experiencia y con tu conocimiento en estos temas escabrosos, Pepe Rebeles. Pues muchísimas gracias, gran gusto estar con todos ustedes, y les mando un abrazo a los tres, a Paco, al Liceo César y a ti, Vicente, porque cada martes es un placer estar aquí con ustedes. Nos vemos el próximo martes, Pepe. Gracias, Paco. Gracias, Pepe. Gracias, César. Los maestros en esta mesa de todos los martes. Y déjenme saludar a Toño, porque se están quemando los frijoles y tiene que brincar la calle para ir